¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una de las teorías más pero más fascinantes que andan por Internet. Una que dice, básicamente, que una civilización global súper avanzada fue borrada del mapa a propósito. A ver, pensemos en esto. La idea de que quizás las cosas no son como nos las contaron siempre llama la atención, ¿no? Bueno, esta teoría arranca con una pregunta que te deja pensando. ¿Y si todo, absolutamente todo lo que creemos saber de nuestro pasado, fuera un invento? ¿Un encubrimiento gigante para tapar algo mucho, mucho más grande? Y esa es la base de todo. La teoría de la Gran Tartaria propone que existió una civilización mundial súper avanzada en todo, tecnología, arquitectura, hasta en energía, y que, de un día para otro, la borraron de los libros. ¿La razón? Quedarse con todos sus avances, sobre todo los que tenían que ver con la energía. Muy bien, empecemos a desglosar esto. La primera prueba, o al menos la primera que presentan quienes creen en esto, está en los mapas antiguos. En serio, si uno los mira, el nombre Tartaria aparece por todos lados durante siglos. Y, de repente, ¡puf!, desaparece. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Por un lado, la versión oficial, la de los libros de historia, nos dice que Tartaria era como un nombre genérico que le daban los europeos a esas tierras lejanas de Asia, ¿no? Que a medida que Rusia crecía, el nombre simplemente dejó de usarse. Pero por otro lado, la teoría dice, no señor. Argumentan que Tartaria era un imperio de verdad, con sus fronteras, sus capitales, y que lo borraron de los mapas a propósito. Y acá es donde te lanzan el desafío. Dicen, a ver, nombra otro lugar, que solo fuera un término genérico, pero que apareciera en mapas oficiales, que tuviera sus propias banderas, sus propios registros, y que después, así como si nada, desapareciera. No hay, ¿cierto? Porque no existe. Señalan que salía en la Enciclopedia Británica, que Marco Polo hablaba de ella. ¿Cómo algo tan impreciso podía tener todas las características de una nación real? Para ellos, no hay otro caso igual en la historia. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se hace para borrar un imperio entero del recuerdo? Bueno, la teoría apunta a una ventana de tiempo muy específica, unos 30 años en el siglo XIX, justo cuando se empiezan a crear los grandes museos nacionales, cuando se estandariza lo que se enseña en las escuelas, cuando aparecen las sociedades geográficas, de pronto había una forma de controlar la historia oficial. Y es ahí, justo ahí, cuando los mapas viejos empiezan a ser inexactos y todo lo que hablaba de Tartaria se cataloga como cuentos populares. Bueno, dejemos los mapas un segundo y pasemos a algo que supuestamente podemos ver y tocar hoy en día en nuestras propias ciudades, los edificios, la arquitectura. Y el ejemplo estrella, el que siempre sale a relucir, es la Feria Mundial de Chicago de 1893, la famosa Ciudad Blanca. Piensen en un montón de edificios gigantescos, espectaculares, que según la historia, se construyeron solo para un evento que duró unos meses. Se construyeron más de 200 edificios para esta feria. Y ojo, no estamos hablando de casitas, eran palacios neoclásicos enormes, con columnas altísimas, cúpulas gigantes, todo en un terreno inmenso. Y acá viene la parte que a muchos no les cierra. Supuestamente, toda esa ciudad se levantó en solo 18 meses. Año y medio, piénsenlo. Un año y medio para hacer 200 edificios de esa magnitud y complejidad. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? En pleno siglo XIX, sin la maquinaria pesada que tenemos hoy, sin las grúas modernas, ¿cómo se construye algo así en tan poco tiempo? Nos dicen que eran de yeso, como de utilería. Pero ¿cómo aguantaron a millones de personas, lluvia, nieve, durante meses? Y aquí la teoría lanza su respuesta, que es impactante. Dice que esos edificios no se construyeron para la feria, que ya estaban ahí, que los encontraron, los limpiaron un poco y los presentaron como si fueran nuevos, restos de una civilización perdida. Y lo que levanta todavía más sospechas, según los que creen en esto, es que no fue solo en Chicago. Parece que había un patrón. El Luna Park de Coney Island, que era increíble, se quemó 3 veces. El Palacio de Cristal en Londres se quemó, la Expo de San Francisco la demolieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estas maravillas, estos monumentos increíbles, en lugar de cuidarlos, se destruyeron uno tras otro? Y bueno, ¿cuál podría ser el motivo para esconder algo tan grande? Según la teoría, la respuesta es simple, la energía. Se postula que estos edificios no eran solo para vivir o para exhibiciones, eran parte de una red de energía libre, inalámbrica. Imagínense, una tecnología que haría inútil el petróleo, el carbón, todo el sistema económico que se estaba creando en esa época, basado en controlar los recursos, se venía abajo.
Ok, pero si de verdad existió esta civilización tan increíble con su tecnología y todo, ¿qué le pasó? ¿A dónde se fue? Bueno, la teoría tiene una respuesta, y es catastrófica. Hablan de una gran inundación de lodo. La idea es que hubo un desastre a nivel mundial, más o menos entre el 1750 y 1850, que literalmente enterró ciudades enteras bajo metros y metros de lodo, y con ellas todo el mundo Tartarian. La explicación oficial para esas ventanas que vemos a nivel del suelo o esos sótanos que parecen primeros pisos es que, bueno, las ciudades crecen, las calles se elevan con el tiempo, es algo natural. Pero la teoría dice, un momento. ¿Cómo puede ser que cientos de ciudades, en continentes distintos, con climas distintos, hayan decidido todas subir el nivel de sus calles más o menos en la misma época? Para ellos, eso no cierra. Afirman que fue un solo evento, una catástrofe, y que esos túneles que hay bajo muchas ciudades no son desagües, son las calles originales. Y por si todo esto fuera poco, la cosa se pone más rara. La teoría dice que la gente de Tartaria eran gigantes. Y se basan en más de 100 artículos de periódicos de hace un siglo que hablaban de hallazgos de esqueletos enormes por todo el mundo. La historia que cuentan es que el Instituto Smithsonian los confiscaba todos para estudiarlos y desaparecían. ¿Para qué? Para que no se rompiera la historia que nos querían contar. Y la prueba, dicen, la tenemos delante de los ojos. Esas puertas gigantescas en catedrales y palacios antiguos. No eran para que se viera bonito, eran porque la gente que pasaba por ahí era así de alta. Y la última pieza de este enorme rompecabezas, según esta teoría, nos lleva al lugar más remoto y misterioso del planeta. Y esta línea de tiempo es clave para la teoría. A ver, miren esto. En 1946, una expedición militar gigante de Estados Unidos va a la Antártida. Iban para 8 meses, pero vuelven en 8 semanas, con bajas que nunca se explicaron. Al poco tiempo se crea la CIA. Y luego, en 1959, en el peor momento de la Guerra Fría, países que se odiaban a muerte firman un tratado para que nadie pueda explorar la Antártida por su cuenta. La teoría dice, encontraron algo allá abajo, algo tan grande que tuvieron que blindar el continente entero. Y para darle más fuerza a esta idea, sacan a relucir una prueba clave, el mapa de Piri Reis. Es un mapa real, de 1513, que muestra la costa de la Antártida, casi 300 años antes de que se descubriera oficialmente. Pero eso no es lo más loco. Lo más loco es que la dibuja sin hielo, cuando la ciencia nos dice que ese hielo lleva ahí miles de años. Entonces la pregunta es obvia, ¿quién pudo haber hecho ese mapa? ¿Quién tenía la tecnología para ver la Antártida sin hielo hace 500 años? La respuesta para ellos es una sola, Tartaria. Entonces, al final de todo esto, más allá de si uno cree o no en la teoría, lo que sí es cierto es que deja sobre la mesa unas cuantas preguntas bastante incómodas sobre la historia que conocemos. Es que en serio, ¿por qué? ¿Por qué gastar una fortuna, el equivalente a miles de millones de hoy, para construir algo espectacular y al año siguiente quemarlo o demolerlo? No tiene mucha lógica, ¿verdad? Ahora, si no los construyeron, sino que los encontraron y no sabían cómo explicarlos, bueno, ahí la destrucción empieza a tener otro sentido. Y esta es la pregunta que queda flotando en el aire. Vivimos en un mundo donde se busca hasta el último recurso en el último rincón del planeta. Entonces, ¿por qué la Antártida, un continente entero, más grande que Europa, está prácticamente prohibido para la exploración libre? ¿Y por qué se pusieron de acuerdo en eso enemigos mortales en el peor momento de su historia? La teoría deja una idea final. Quizá la verdad sobre nuestro pasado no está enterrada bajo lodo, sino congelada, esperando a que alguien empiece a hacer las preguntas correctas.